Bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, donde encontrarás aplicaciones prácticas de la psicología en la vida cotidiana con los psicólogos Gregoria Aguilar y Andrés Valero. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast Consulta Psicológica. Y en esta Ay, aventura, este podcast me acompaña mi amiga Goyes, que es una gran psicóloga que la verdad admiro mucho. La conozco pues, ya de hace un buen rato y me gusta mucho su forma de trabajar. Goyes, si gustas darnos la bienvenida. gracias, Lick. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros. Ya les habíamos comentado que íbamos a tocar temas muy interesantes y el día de hoy nos toca uno de ellos, en el que vamos a ir ampliando y vamos a dar a conocer un poquito la generalidad de este concepto del que vamos a hablar y poco a poquito vamos a ir entrando en detalle. Bienvenidos. Fíjate que en el 94, digo, yo andaba así mucho en grupos de la iglesia. En esa época estudiaba filosofía y un amigo me regaló un libro, el de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y la verdad se me hizo muy interesante. Digo, yo nunca había tenido ningún acercamiento con la psicología. Digo, sé que trabajaba de alguna forma con la psicología, pero sí como darle nombre a las emociones, quitarle pues la visión como de maldad o bondad a las emociones, que a veces lo tenemos ahí muy introyectado. Me cambió la forma de ver esto. Y sobre todo porque desde niño, eh, digo, la verdad no fue muy brillante en la escuela y siempre decía, ¿por qué siempre? Porque antes, güey, digo, no sé si te acuerdas o si te tocó a ti, teníamos la fila de los inteligentes y luego de los de los 9 y luego de los 8 y a mí me tocaba estar acá en la de los burros a veces, ¿no? O de los burros para acá tantito, ¿no? Entonces, digo, no porque me estuviera discriminado, yo era como el término medio. Digo, ya después ya mejoré, pero a lo que voy es, me llamaba la atención porque nada más se fijaban en una cosa, o sea, tienes que sacar 10 en matemáticas y ya eres el mejor. Pero Daniel Goleman hizo investigaciones y descubrió que no. Goyi, no sé qué quieras platicarnos de ese tema tan interesante de inteligencia emocional. Sí, fíjate que también en una etapa se dio mucha importancia al nivel intelectual en el área laboral y tenían que tener un nivel intelectual alto para ser acomodados en un muy buen puesto, pero también se dieron cuenta que no era suficiente tener nada más un nivel intelectual, sino tener esa inteligencia emocional, porque es más sencillo poder trabajar con las personas que pueden regular sus emociones a una persona que solamente tiene conocimiento intelectual. Entonces le empezaron a dar un peso muy importante a la inteligencia emocional. Pero para esto, como nos decía Daniel Goleman, que la inteligencia emocional es esa capacidad de reconocer nuestras propias emociones, pero también es gestionar y saber cómo las vas a utilizar con el otro. Esta es la manera de poder llevar esa inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir? Que no reaccionamos solamente con la emoción, sino la equilibramos con la inteligencia. Tenemos que decidir, tenemos que actuar desde un equilibrio y por eso la inteligencia emocional nos lleva a tener esta regulación de respuesta ante los estímulos diarios de la vida. Fíjate que decía Aristóteles, enojarse es bien fácil, cualquiera lo hace. Pero enojarse con la persona adecuada, a veces nos regaña un superior, un jefe, no podemos decirle nada y nos desquitamos con otra persona en menor escala o con alguien en mi casa, o sea, con alguien que no se puede defender, ¿no? Enojarse en el momento oportuno. A veces nos enojamos en los momentos menos oportunos. Digo, tenemos que buscar la forma, las palabras de acercarnos a esa persona. Enojarnos de la forma, con la intensidad adecuada. Digo, a veces exageramos, como nos callamos muchas cosas, exageramos cuando en realidad sacamos lo que sentimos. Entonces, eso es lo complicado de enojarse con la persona exacta, en el momento oportuno, con la intensidad adecuada. Eso es lo complicado. Y aquí traigo unas Así es. Y señales. en el momento indicado, ¿no? Porque el que guardas esa emoción, ya identificas esa emoción, ese sentimiento. Porque recordemos que las emociones son pasajeras, son momentáneas,
lo que se queda es el sentimiento a ese suceso, ¿no? Entonces, cuando vamos resguardando situaciones que no podemos dialogarlo y que nos guardamos esa emoción que la llevamos a conectar con ese sentimiento, cuando la sacamos, la exteriorizamos con alguien que tal vez no tenga nada que ver con el origen del sentimiento de tu emoción. ¿Sí? Y es lo que tú dices, enojarse es muy sencillo, pero enojarse de la manera adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado y con las palabras adecuadas, es la inteligencia emocional. Y fíjate que traje aquí para nuestro público algunas señales para saber si nos falta inteligencia emocional. Mira, una señal es, normalmente pienso que otras personas son muy sensibles a mi humor o exageran. Digo, claro, puede ser que una persona exagere, pero si me junto con un grupo y todos exageran, voy a otro grupo y todos exageran, voy a otro grupo y todos exageran, pues yo creo que tengo que verme y ver qué tanto es mi humor, ¿no? O sea, qué tanto daña o qué tanto incomoda de alguna forma mi humor. Claro, digo, no faltan las personas sensibles, claro, puede pasar. Pero generalmente cuando tenemos esas conductas le echamos la culpa a los demás y no asumimos responsabilidades. Creemos que todos son los culpables menos nosotros. No sé qué te ha tocado ver, Goyis. Sí, fíjate que muchas personas mencionan, pues así soy, así me educaron, es lo que he heredado de mis papás y así soy porque así soy, ¿no? Entonces ahí entra esa parte de la rigidez que de alguna manera no te haces responsable de tu acción o de tu actuar porque quieres apoyarte en que otra persona es la que tiene la responsabilidad. Entonces, la inteligencia emocional también nos lleva a ser responsables de lo que estamos haciendo, de cómo estamos pensando y cómo estamos reaccionando. Y cuando hacemos esta responsabilidad y asumimos que es una acción por decisión propia, entramos a una madurez también. Y otro aspecto que podemos checar para saber si nos falta inteligencia emocional es que rechazamos ceder la mayor parte del tiempo. Digo, siempre estamos a la defensiva. Hay cosas en las que puedo ceder, hombre, vamos ahorita, vamos más al rato, tú vas a decidir a dónde vamos a cenar. O sea, hay muchos puntos, muchas cosas que podemos ceder con la pareja, con los amigos, o que no importan tanto. Eh, pero hay personas que en nada ceden y tú le dices algo y cree que lo estás atacando o andan siempre a la defensiva. No sé qué te ha tocado ver en consulta o en todos lados, Goyis. Sí, sí, la verdad, esta parte de cuando te pones a la defensiva es una acción de un temperamento, de un carácter rígido, ¿sí? En donde tú te proteges prácticamente porque piensas que todo el mundo va a estar atacándote, pero sin en cambio te estás protegiendo de no mostrar tu gran vulnerabilidad. Entonces, esta parte es una conexión muy importante, saber qué es lo que está pasando dentro de mí, cómo me siento, porque siempre estoy a la defensiva, ¿sí? Hacer esa introspección es maravilloso para poder entender qué es lo que está pasando y cuáles son mis áreas de oportunidad a trabajar. Recuerda que siempre estamos en un constante cambio, siempre estamos en un constante aprendizaje y ese aprendizaje no nomás lo fijamos porque nosotros pensamos, es un complemento de la gente que nos rodea. La gente que nos rodea ahorita tú dices, es que tal vez me ven que soy así y una persona y otra vez me lo dijeron, pues entonces tengo que poner una atención ahí, qué es lo que está pasando conmigo. No podemos ver todo lo que nosotros somos y nos complementamos con el prójimo, con los que están más cerca de nosotros o con ese espejo, que en ocasiones es nuestra pareja. Fíjate que hablando, este, digo, también me toca ser maestro en un contexto educativo. Tenemos un alumno que tiene autismo. Entonces, a las personas que tienen autismo, generalmente se les dificulta relacionarse. Entonces llegó este chavo, así muy demasiado serio, y bueno, hablo con otro chavo más extrovertido y le digo, mira, me sorprende cómo ha cambiado este muchacho. Digo, llegó muy serio, ya tiene novia, le gusta tocar la guitarra, está moviendo ahí el grupo de músicos ahí en la escuela.
vende cosas, pasa salón por salón, o sea, me sorprende todo el cambio que ha tenido. Y le digo, pues tiene esa condición y llegó muy cohibido en primero. Y luego dice este chavo, fíjese maestro que yo se le iba a hacer de bronca, porque yo lo veía y lo veía así bien serio y está enojado conmigo o le hice algo. Dice, no, ya me iba a pelear con él, ya después me entendí qué situación tenía y pues ya me calmé, pero nada, me iba a ir ahí con la finta de la situación. Así es, hay ocasiones que interpretamos, ¿sí? Interpretamos y eso nos lleva a juzgar y interpretamos desde la mirada, desde nuestros anteojos con los que estamos viendo la circunstancia, sin darnos cuenta que la otra persona tiene otra visión del mundo diferente. Entonces aquí entra esa regulación de las emociones para poder entender y ser empático y poder ver diferentes perspectivas antes de actuar. Y volvemos aquí, no actuamos desde la emoción, sino que combinamos la razón y la emoción, ¿no? Entonces este chico tal vez empezó a cambiar porque o empezó a avanzar y a evolucionar porque alguno de sus compañeros o el medio lo empezó a validar. Y eso es muy importante. El tener esa validación lo lleva también a ese autoconocimiento propio de sí poder, de poder tener esa inclusión en el aula y en su área social y también ayudarle a hacer esa autorregulación. Acuérdate que la clave de ese comportamiento de la inteligencia emocional pues nos rigen de alguna manera como que 5 conceptos muy importantes, ese autoconocimiento, ese autoconocimiento para identificar mis emociones, saber ponerle nombre y apellido a esto que me pasa, esa autorregulación para poder regular mis impulsos de respuesta ante este estímulo que estoy recibiendo, es el tener esa motivación y poder dirigir esa energía hacia esas metas. Y yo creo que la meta del chico es esa superación, por eso está en la escuela y por eso está en este nivel. El ser empático y tener esas habilidades sociales para poder gestionar la relación interpersonal con sus compañeros. Y ahorita para cerrar, digo, hablando esta parte de lo intelectual y de lo emocional, me acuerdo que entregamos calificaciones y a un chavo también que tenía esta condición, reprobó todas. Y luego estábamos todos los maestros, híjole, reprobó todos este muchacho, a ver qué dice la mamá. Oye, la mamá bien feliz, oye, muchas gracias, les quiero agradecer, maestro, porque mi hijo es más desenvuelto, también tocaba la guitarra. Y siempre ganaba el primer lugar, entonces se relacionaba mucho, digo, ya después logró pasar la prepa. Pero lo que voy es que a la mamá le interesaba más lo social que la parte intelectual. Y Ajá. como que era pasó, ¿verdad? Digo, no sacó 10 pero pasó la prepa. Así es que es darle potencialidad a sus habilidades. Tal vez unos las tenemos más desarrolladas que otros, pero todos tenemos áreas de oportunidad que podemos trabajar y poderlas explotar, ¿no? Ahorita quisiera cerrar esta parte con un caso que de alguna manera también pues vemos diariamente en consulta, ¿no? La discusión entre pareja, por ejemplo, y es que me dijo, le dije y todo esto, y luego ya después entra esa calma, esos espacios en donde puedes pensar y razonar, y cuando se dan cuenta que la persona que estaba hablando en esa discusión no eran ellos, era su emoción desbordada, entonces le dan otro sentido a las circunstancias, ¿sí? Entonces, cuando están rebasándose y cuando aprendes a conocer y a ponerle nombre a tu emoción, es ese tiempo fuera. ¿Sabes qué? Ahorita, en este momento, mi emoción está desbordada, tomo este tiempo fuera y damos un espacio para relajarnos. Neurológicamente nos dicen que el cerebro necesita entre 15 y 20 minutos para desconectar la emoción. Entonces, muy importante el tiempo fuera cuando tú ya sientes y hay sensaciones que tú las estás teniendo en tu cuerpo que te va a llevar a una alteración emocional, tiempo fuera para que puedas darle paso a esa inteligencia y saber cómo responder. Y esta es la parte en la que vamos a ir hablando de la inteligencia emocional y cómo vamos a irla regulando para entenderla cada vez mejor y empezar con este crecimiento a partir de ahora.
Muy bien, pues este es el primer capítulo de inteligencia emocional. Vamos a continuar con más información, sobre todo cosas prácticas, cosas útiles que puedan utilizar allá nuestros escuchas. Y bueno, me despido, soy Andrés Valero para servirles y Gregoria Aguilar, licenciada en psicología, para servirles. Hasta luego. igual nos vemos el siguiente capítulo. Bye. Hasta luego. Hasta pronto.